Aquí en los estudios de Libertad, José Valentín Abba Benítez, el amigo de Manolo Borba. ¿Cómo te va, Abba? Sí. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? La verdad que una alegría estar en este estudio. Yo no lo conocía todavía, el estudio nuevo, a la vista de la plaza que tienen. Así que bueno, muy contento de estar festejando el aniversario de la radio, ¿no? Gracias. La vi crecer, la vi nacer a esta radio por esa amistad con Manolo y bueno, muy contento. Gracias. A nosotros también nos emociona que vengas, que estés acá. La Chinita San Lorenzo, ¿a dónde te lleva esa cortina? Manolo había acordado con la gente del Sindicato de Amas de Casas hacer un programa que empezó en otra radio, que ya desaparecida hoy. Bueno, después la reciclaron como una radio provincial. Y en la FM de esa radio, él tenía un programa, 2 programas tenía en la FM de esa radio. Primero, a mitad de la jornada, que era la cortina musical, era esta, La Chinita de San Lorenzo. Él empezaba su programa a la 1. Teníamos una discusión terrible con Manolo si la mitad de la jornada era a las 12 o la 1. Yo le decía que la mitad de la jornada era a las 12, un segundo. Okay, y él decía que era a las 1. Okay. No, ya pasaste una hora. Pero bueno, eran esas discusiones que solíamos tener con él siempre. Y él empezaba la mitad de la jornada, que empezó en otra radio, y él ahí soñaba con tener su propia radio. Yo les quiero contar a los oyentes, porque creo que es importante que se sepan esas cosas. En la otra radio en la que estaba Manolo, antes de que venga esta explosión de los medios de comunicación, de la FM, que hoy escuchamos radio desde Buenos Aires en directo acá por retransmisoras acá y todo eso, había una FM, que era esta que yo les digo, Radio Chaco creo que se llamaba, y una más que había empezado a funcionar. Creo que son las 4 primeras FM, entre esas 4 está la de Manolo. El día antes de la programación, Manolo tenía que informar a la radio por reglas del Confer qué canciones iba a pasar al otro día. Había que informar. Es decir, mañana voy a empezar el programa con Retorno con Salvador Miqueri, porque él empezaba el programa después de esta cortina de La Chinita San Lorenzo, empezaba con un chamamé y después tocaba un tango y después metía de todo. Sí. Metía los Beatles, metía folclore, Citarrosa, todo. Pero él empezaba con un chamamé. Él tenía que informar el día antes qué iba a pasar al otro día, porque eran las reglas del Confer en aquel momento, para que tengamos una idea de dónde estaba la espontaneidad de aquella época. Y sin embargo, Manolo a ese programa le dio una espontaneidad y durante muchos años, después lo trasladó a su radio, y durante muchos años yo me animo a decir que fue el programa más escuchado de todas las radios habidas y por haber en el Chaco. No tengo absolutamente ninguna duda, porque el empleado público salía y llegaba a la casa y ponía Radio Libertad para escuchar a mitad de la jornada. ¿Qué crees que hizo que sea el programa más escuchado? ¿Qué tenía? Manolo tenía tenía varias virtudes, pero era, primero, un tipo, y esto es importante para el periodismo actual, porque yo por ahí observo algunos programas en televisión, leo algunos medios gráficos. Desde hace 5 años dejé de ser funcionario, entonces, más de 5 ya. Volví a tener el placer de trabajar escuchando la radio. Voy a mi estudio, ahí prendo la radio. Ahora ya es más fácil porque ni hace falta tener radio. Pongo internet directamente en la computadora. Manolo primero tenía una cultura general vastísima y tenía una cultura política muy vasta, producto de sus lecturas y de sus vinculaciones y de su charla con mucha gente. Sabía redactar los artículos que escribían Manolo. Uno los leía con entusiasmo de principio a fin, y escucharlo a Manolo cuando daba opiniones en la radio o cuando hacía reportajes que a veces no eran para nada concesivos. Las repreguntas de Manolo podían ser terribles para funcionarios, para políticos opositores o políticos en campaña, para empresarios, para músicos. Sabía mucho Manolo. Vuelvo a insistir, porque tenía mucha lectura, tenía mucha formación cultural y tenía mucha formación política. Entonces, y sabía redactar. Y él no había estudiado periodismo.
Él se había hecho en el periodismo, pero tenía una capacidad innata y además era un tipo con una capacidad terrible de transmitir entusiasmo. Transmitía entusiasmo. O sea, él, digamos, te convencía a vos de yo voy a tener mi radio, y había que tener unos mangos. Había que tener unos mangos porque había que comprar los equipos. No había esta facilidad que hay hoy. Era como hace 40 años atrás pensar en una familia que se compre un lavarropa automático, había que meterse en un crédito. Sí. Con el tiempo el lavarropa automático lo tienen muchas familias, digamos, la mayoría. Yo me crié en una época donde comprar la heladera para la familia era toda una inversión. Hoy, digamos, comprarse una heladera, y sí, hay que pensarlo, pero hay cientos de oportunidades para poder comprar. Lo mismo pasaba con, en la década del 80, con montar una radio, que inclusive había un gris legal ahí, si eran legales, no eran legales, pero había que montar la antena para que la radio sea importante, y él agarraba y le metía, y muchas veces se endeudaba, y después veía cómo pagaba y arreglaba y conversaba y hacía canje. Él tenía, y ese entusiasmo contagiaba. Y en todas las cosas de la vida era así, él contagiaba permanentemente entusiasmo. Y había que sufrirlo, a veces había que sufrir. Tampoco era tan sencillo. Y esta radio es producto básicamente de ese entusiasmo que tenía Manolo. Más que de poner plata, entonces, es producto de ese entusiasmo que tenía Manolo. De todos esos años de amistad, ¿vos crees que esto de levantar Libertad fue como lo más destacado de su vida? ¿Qué otra cosa crees vos que puede haber sido como un punto? Si vos decís, la verdad Manolo en esto la repegó. Sí, Manolo, no tengo duda que en lo profesional, sí, su mayor logro fue la radio. Están las cuestiones familiares, por supuesto, sus hijas, entonces, pero en lo profesional, como periodista, su mayor logro fue Radio Libertad, no tengo absolutamente ninguna duda. Hicimos un intento durante un año, ahí trabajamos juntos mucho, de sacar una revista, pero bueno, el financiamiento era muy caro, salió durante casi un año, La Chaqueña se llamaba, donde tengo guardado, no la colección completa, pero gran parte de las revistas de esa, que durante un año sacamos, creo que era quincenario o semanario, no me acuerdo bien. Así que, pero el mayor logro sin duda fue esto. Fue Libertad. ¿Y en lo periodístico también algún error? Sí. Vos decís, acá en esto la pifió. Cuestiones periodísticas mezclado con lo personal, por ahí. Ok. ¿Te acordás alguna? Sí, pero la verdad que, mira, alguna gente alguna vez me cuestionó mi amistad con Manolo. ¿Por? Me decía, ¿cómo usted siendo un profesional tan serio, sí, que trabaja en la profesión, yo salvo caso cuando fui funcionario, toda la vida viví de mi estudio, digamos, y siendo un tipo tan responsable como usted puede ser amigo de Manolo, que es un irresponsable, esto y que lo otro, alguna gente seria de esta ciudad. Y yo los paraba y le decía, mira, yo te aclaro que soy muy amigo de Manolo, nos consideramos hermanos prácticamente los dos. Y si vos querés hablar mal de Manolo, te puedo dar letra. Para hablar de Manolo yo te puedo dar letra si vos querés. Pero no lo hagas delante mío. Okay. Entonces está bien, cometió errores en su vida personal, cometió errores en su vida profesional como periodista, se enfrentó con gente que por ahí no tendría que haberse enfrentado, no se cuidó personalmente, Manolo no se cuidó, de hecho murió a los 60 y pico de años, murió muy joven, porque no se cuidaba físicamente, digamos, Manolo no tenía límites a veces, ¿no? Yo era responsable muchas veces en acompañarlo en esas cosas cuando todavía el físico me daba. Bueno, eso me gusta, me gusta ese lugar, ahí vamos a entrar después. Sí. Pero no quiero hoy venir a hablar de los errores de Manolo. Este era su juguete, su sueño, lo llevó adelante muchos años, logró que Radio Libertad sea una marca registrada en la radiofonía del Chaco. Entonces, en el aniversario de la radio, y bueno, las macanas que hizo Manolo las hizo, ya están,
y quedan para el olvido. Hay macanas que en las que vos lo frenaste quizás también, ¿no? Porque estabas como que salvándolo también en algunas situaciones, me decías, ¿no? ¿Cómo eran esas conversaciones en las que él, con su intensidad, estaba que quería tal cosa y el amigo ahí abajo le decía, no, pará, viste, como se daban esas situaciones en las que vos lo bajabas un poco? Sí, hubo varias veces que alguna vez él estaba muy desesperado y me hizo llamar a mí. Y otras veces gente cercana a él, el caso de su señora Nieves, me llamó, a veces lo podés calmar a Manolo, y bueno, yo en situaciones medio límites a veces no iba yo ahí y lograba calmarlo, y en algunas cuestiones compartimos muchas cosas, muchos viajes al impenetrable, muchas juntadas a tomar vino, anécdotas que hoy suenan risueñas, digamos, y que en aquel momento también por ahí nos reíamos después. Pero sí, muchas veces me tocó pararle el carro, pero no enfrentándolo, porque era complicado. Si vos ibas a pelear con Manolo cuando él estaba con su ataque de locura, era irte a enterrarte, digamos. Así que había que ir con paciencia, tranquilidad y viento fresco, digamos. Aparte vos lo elegías como tu amigo, como tu hermano en la vida, con todo. Sí. Con la locura también. Sí. Cuando uno elige algo, el combo viene completo. El combo viene completo. Háblame del programa de 9 a 12. ¿Qué te acordás de 9 a 12? Bueno, fue otro programa que también marcó durante varios años, creo que la mayor audiencia en el Chaco, porque también tenía una característica: todas las voces. Yo no recuerdo, con toda honestidad te digo, no recuerdo que Manolo alguna vez me haya dicho, no, ese tipo no va a salir en la radio, o esa mujer no va a salir en la radio. Le abrió el micrófono hasta gente a la que él no quería, hasta gente con la que se había enfrentado. Este micrófono de Radio Libertad siempre estuvo abierto a toda la gente, inclusive respondiendo a presiones de los gobiernos de turno, que por ahí llamaron. Yo era en términos de la discusión económica en la época del gobierno de Ángel Rosas, quizás yo era el que más discutía en las cuestiones económicas con Rosas, todo el tema del endeudamiento. Sí. Bueno, Manolo me tenía casi de columnista en esos temas. Y todos sabíamos que el gobierno provincial pagaba a Radio Libertad, como todos los gobiernos pagan a distintos medios, lo que se llama la pauta, digamos, cosa que me parece correcta en la medida que no haya diferencias abismales, exageraciones para un lado y limosna para otros, digamos, porque en una provincia como el Chaco, para garantizar la libertad de expresión, es importante que el gobierno provincial de cualquier signo político apoye a los medios de difusión. A todos por igual. A todos, y tratando de ser un poco más parejos, los que en algunas épocas no se consigue, digamos. Entonces, el programa de 9 a 12, Manolo, todo el mundo habló, eso me acuerdo. Yo en esa época escuchaba radio prácticamente toda la mañana, porque estaba en mi estudio, te vuelvo a insistir, y escuchaba ese programa permanentemente, y ahí muchas veces en la pausa le llamaba a Manolo, che, le decía algo que no sé si puedo decir. Decilo, por favor. Che, pelotudo, ¿por qué no le preguntaste tal cosa? Ah, esperá que no se fue, ahora le voy a preguntar. Teníamos esos diálogos así, digamos, o si no, pará, no lo apriete así, boludo, dejarle que dé un concepto, le decía yo, viste, por teléfono nos hablábamos. No lo aprietes, llevarlo un poquito que hable un poco más, dejarlo que se exprese. Algunos de esos eran compañeros míos, yo sabés que estoy muy identificado políticamente, sí. Y otros no eran tan compañeros, pero yo le decía a veces, afloja un poquito, no te enloquezca, dejarlo hablar un poquito más, qué sé yo. Entonces él se decía, no, pero este tipo me tiene podrido. Pará, Manolo, digo. Bueno, eran en las pausas las conversaciones telefónicas que solíamos lo tener. llamaba, es como el budita, viste, que lo... Sí, bueno, no siempre tampoco, a veces ¿no? a veces lo dejaba enterrarte solo, digamos. Me encanta. Sí, yo sé que por ahí encontrar palabras para definir a alguien también es como que lo acotamos, limitamos a la gente, y por ahí él no tenía límites, no tenía techo, ¿no? Pero no sé, si tuvieses que elegir algunas palabras por ahí que te puedan resonar al recuerdo de él. Si vos pensás en Manolo, pienso en tal cosa, digo, que de sus virtudes, ¿qué palabras elegirías para hablar de él? Te vuelvo a insistir, un extraordinario periodista radial, y cuando escribía también,
pero era un extraordinario periodista radial. Era, su voz en la radio contagiaba entusiasmo, era durísimo en la crítica a veces, pero yo vuelvo a insistir en esa cuestión y él tenía muy claro ese concepto que por ahí yo me equivoco, pero vos como periodista lo sabes mejor que yo. Es decir, el periodista tiene que tener muy claro cómo, cuándo, dónde y el por qué, algo así creo que son las preguntas básicas del periodismo, de cuando uno escribe, cuando uno hace una nota. Él tenía muy claro eso entonces. Entonces él recibía una cartilla y decía, mañana gran locro del 1 de mayo organiza la fundación tal cosa, vamos con el locro, a partir de las 11 se pueden retirar las porciones. ¿Quiénes son los pavos estos? Lo decía al aire. Que me mandan la cartilla y no me dicen dónde. Decía él. Llámenme por teléfono para decirme dónde es. No dice dónde en la cartilla. Esas cosas. Porque él tenía muy claro. Vos escuchabas un editorial de Manolo o leías un artículo de Manolo. Vos tenías el panorama completo. Yo a veces leo artículos en los medios gráficos. El dónde no te cuentan. Okay. Entonces te dan hermosa información, pero no te cuentan el dónde. Faltan datos. Exactamente. O lo más grave del tema es que parece que le dicen, bueno, tenés que hacer media página. Entonces hacen todo un encabezamiento de la información, desarrollan la información y terminan con el encabezamiento de nuevo. Lean atentamente los medios gráficos locales. O sea que me parece que Manolo tenía gramática, tenía redacción, sabía manejar las pausas, tanto hablando como escribiendo. Y él no había estudiado periodismo, vuelvo a insistir, era producto de la escuela primaria, secundaria y de algún paso, que ahí nos conocimos con Manolo, eso quizás falte, porque con Manolo nos conocimos en el año 72 cuando yo vine a estudiar. Él andaba dando vueltas por la Facultad de Ciencia Económica. ¿Dando vueltas? Sí, dijo que iba a estudiar Ciencia Económica. Él andaba dando vueltas por la Facultad de Ciencia Económica, nunca. No sé si alguna vez fui a una clase, pero él andaba dando vueltas por ahí. Y ahí nos conocimos con Manolo, bueno, después nos hicimos amigos, después él vino una época donde no nos vimos casi, una época muy difícil, que fue el principio del golpe de Estado, del 76, sí. Ahí no nos vimos, Manolo creo que se había quedado sin trabajo también en esa época, andaba por el interior trabajando de fotógrafo retratista de familias, y yo estaba trabajando de empleado de comercio acá. Y nos volvimos, eso sí lo tengo muy presente una vez. A mí siempre me gustó el automovilismo. Y me acababa de llegar, yo era estudiante todavía, pues ya estaba trabajando como contador, entre comillas. Y hacía poco tiempo un mecánico que tenía el taller por la Pesaño, era su apellido, tenía un taller enfrente al Club del Progreso. Y ahí preparaban autos de carrera y todo eso. Entonces, yo me iba ahí a charlar, a tomar mate con mi mecánico, mi cliente, que también me arreglaba un poquito mis cosas. Y un día llego y estaba el loco, Manolo, sentado en el piso ahí tomando mate con otra gente del ambiente automovilístico. Y yo, ¿qué haces? ¿Cómo andás tanto tiempo? Y ahí retomamos esa amistad que había nacido en la facultad y nos empezamos a hacer amigos. Esto ya era año 79, 80 aproximadamente. Y ahí empezamos a retomar esa amistad y por supuesto no se rompió nunca más. No se rompió nunca más. Elegiste cerrar esta conversación con Los boliches de Alfredo Zitarrosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa canción? Comíamos muchos asados en casa. Ajá. Sus hijas están de testigo. Comíamos locros en mi casa, siempre para algún domingo nos juntábamos a comer locro, qué sé yo. Y había otro amigo también desaparecido ya, que era José María Vicente, un brillante economista, también muy bohemio. Y nos juntábamos en casa y bueno, empezábamos a comer el locro 2 o 3 de la tarde y nosotros seguíamos tomando vino. Se iba la familia de Manolo, se iba la familia del loco Vicente. Mi familia no se podía ir porque era mi casa. Quería que nos echen, que le echamos. Y nosotros seguíamos y escuchábamos música. Manolo siempre elogiaba a mi discoteca. Yo tenía una discoteca muy grande. De hecho, mucha de la música que él pasaba por ahí se grababa. Tacuarita creo que fue alguna vez. Mirá, me olvidé de saludar a Tacuarita, el decano
de los operadores del Chaco. El decano de los operadores. Gran amigo. Tacuarita creo que fue a mi casa a grabar para la radio en más de una oportunidad. Y siempre terminábamos a la madrugada escuchando los boliches. Manolo decía que esto era a la madrugada escuchando los boliches. Manolo decía que esto era nuestro himno. Oh. Y siempre terminábamos a la madrugada escuchando los boliches por Cita Rosa. Me encanta. Era una canción que no. Mi amor. Gracias por haber venido, va. Gracias.